Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrega de Directo a la Fuente. Lo que buscamos es ir directamente con el entrevistado de cada tema que vamos seleccionando. Hoy una nueva apuesta. Vamos a hablar en el día de la fecha de lo que son las últimas medidas en tarifas, principalmente, pero también todo lo que respecta a los derechos de nosotros, los ciudadanos, porque Salta, capital particularmente, tiene un defensor del pueblo y lo trajimos a esta nueva edición para preguntarle al respecto, y es la idea que nos podamos sacar algunas dudas al respecto. Vamos a ir planteándole diferentes temas, pero también algunos cuestionamientos, no al área que él tiene particularmente, sino a las situaciones que se vienen dando en la ciudadanía, con medidas nacionales que pueden llegar a afectar al ámbito local, a cada uno de nosotros, medidas provinciales, medidas municipales también, del sector privado también, que hay que estar atento a esta temática. Así que esa es la idea en esta nueva edición. Quédense mientras desayunan, ¿por qué no?, en este horario especial, ya llegando a lo que es la temporada del invierno también, para hacernos compañía. Así empezamos una nueva edición de Directo a la Fuente. De esta manera vamos a empezar a dar inicio a la entrevista. Saludamos a Nicolás Centeno, quien es el defensor del pueblo de la ciudad. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea es esa, ¿no? Hubo muchos aumentos en las tarifas, la gente por ahí le preocupa, quiere saber quién los puede defender, de qué manera, audiencias públicas, un poco de todo. Los precios en los supermercados, en el combustible también. Y queremos saber, en tu rol particularmente, qué vienen haciendo al respecto. Primero, destacarle a la gente que nos está viendo que estás a cargo de una Defensoría del Pueblo solamente en Salta Capital, o también tenés algo de injerencia en el resto de la provincia. No, bueno, Defensoría del Pueblo solamente en Salta Capital, Defensoría del Pueblo en la ciudad de Salta. Sí tenemos, recibimos los casos también de toda la provincia. De hecho, el año pasado terminamos con 7.600 de casos, de los cuales el 40% venía del interior de la provincia, cual nos está dando una necesidad de la gente de tener una defensoría provincial con un presupuesto que sea acorde, que tenga también la representación en cada uno de los departamentos de Salta. Salta es inmenso, por decirlo, la extensión son muy grandes, y lo que necesitamos es una mayor presencia de gente que difunda los derechos, no solamente que difunda los derechos, sino de que pueda ponerle voz a aquellas personas que por ahí, por un reclamo individual, por pequeño que ellos creen, no hace sus reclamos y no tiene cómo canalizarlo. Ahora, en ese aspecto que estabas planteando vos, de que la gente en toda la provincia, ¿no?, puede llegar a hacer algún pedido, algún reclamo y demás, la provincia tiene una Secretaría de Defensa del Consumidor. ¿Es parecido o justamente se dedica a lo que sea de consumo? Claro, tenemos... Las Defensorías del Pueblo a nivel nacional tuvieron un crecimiento muy grande. Lo digo a nivel nacional porque, bueno, si bien no tenemos un defensor a nivel nacional, la figura del defensor del pueblo tiene una raíz constitucional. No solamente esta raíz constitucional, sino que también es un miembro informante dentro de lo que es la evolución de lo que son los derechos humanos dentro de una sociedad, y cada defensoría, hasta la de Salta, que es una de las más chicas del país, tiene a su cargo el informe de Salta sobre la evolución de los derechos humanos en Naciones Unidas. Son la única organización, no sería no gubernamental, pero es parecido, que tiene la posibilidad de dar y sentarse dentro de Naciones Unidas en cuanto a lo que es derechos humanos. La figura del defensor del pueblo abarca los derechos humanos, no solamente esos derechos humanos que estamos todo el mundo acostumbrados, sino los de segunda y tercera generación. El consumo también es un derecho humano, también entra dentro de los derechos humanos, por eso también nos
nos ocupamos de esto. Ahora, me hacías referencia a que el año pasado, en 2016, terminaron con alrededor de unos 7.000 expedientes, me decías, Sí. Y la mayoría, ¿de qué temática? Mira, tenemos mucha temática nacional. Nosotros lo que hacemos es prácticamente, fue mucho, el año pasado tuvimos el tema del gas, ese amparo que presentamos y que después trajo muchos problemas, cómo fue después de volver atrás, digamos, después de ese aumento que fue desproporcionado, de acuerdo a lo que dijo la Corte Suprema. eh, Tuvimos mucha actuación en eso. Tuvimos actuaciones también importantes en lo que es salud. Tenemos salud, actuaciones, eso venimos, este año también venimos bastante fuerte en cuanto cuando una de las obras sociales no empieza a dar los servicios que tiene, que está obligado por el plan médico obligatorio y la persona no tiene dónde recurrir. Acá Superintendencia de Seguro de Obras Sociales funciona como un departamento prácticamente sin personal. Entonces no se hace eco de la falencia que tienen los salteños. Eso nosotros lo llevamos, teníamos un convenio con lo que era Nación, con eso podemos discutirlo y hablarlo con lo que es la superintendencia a nivel nacional, no solamente esto, sino también que recurrimos muchas veces a la justicia federal para tratar de que esa prestación que es debida por ley efectivamente se le otorgue al ciudadano. Y en su mayoría los planteos consiguieron algo favorable para el que había hecho la denuncia. En el 98% de los casos en salud tenemos dictámenes favorables. Digo un 2% porque hubo dos personas que lamentablemente por la urgencia que teníamos hoy no están o sea, murieron Claro. justo porque llegamos, no es que llegamos tarde, sino que el reclamo nos llegó tarde a nosotros, ya nos llegaron con la presentación del amparo y ya teníamos, la persona ya estaba, que estaba internada, no pudo acceder a esa obra. Eh, es importante lo que se hace en ese nivel. Y eso es un poco traer lo que es nación, traerlo acá a Salta. Porque, ¿qué es lo que nos falta a los salteños? Nos falta un poco más de presencia del Estado nacional. El Estado provincial nos deja muchos blancos, digamos, dentro, donde el ciudadano de a pie, el común, digamos, por ejemplo, toma un ómnibus de larga distancia, tiene que ir a quejarse a la Comisión Nacional de Transporte. Eh, si usted hace el intento de comunicarse al 0800 y se llega a comunicar, eh, es una persona con mucha suerte. Serían que la falta, lo que estaría haciendo falta, Diego, es más presencia en el lugar, in situ, es decir, que haya una Exactamente. delegación o algo Que haya parecido. alguien que pueda recibir esto. No solamente que haya que lo pueda recibir, sino que lo pueda asesorar y también llevar que ese reclamo llegue a buen puerto y que esa persona haga el reclamo, sino que sea y que tenga una solución. Eh, las defensorías del pueblo, pero esto lo hablo ya en general, porque hay muchas. En la Argentina somos 32 defensores del pueblo, Y la tanto mayor, municipales eso te y iba a preguntar, provinciales. Solamente están entre tres municipales provincias, y provincias. son tres provincias Ah, las que no tienen defensor del pueblo provincial. claro. Una es Salta, la otra es La Rioja y la otra es Mendoza. Y ahora, la figura del defensor del pueblo nacional, ¿existe ahí alguien a cargo actualmente? Está la figura del defensor del pueblo, si bien no hay un defensor ahora nombrado, eh, las defensorías tienen su propia vida, tienen personas que están a Claro, cargo todavía. De hecho, la ciudad de Salta no tiene defensor, sino que yo estoy a cargo de la no estás defensoría. como designado. No estoy designado como defensor, estoy a cargo de la ¿Y hace defensoría. cuánto? ¿Como 2 años? Ya hace 2, 3 años debe ser ya. Lo que sí nos exige, digamos, bueno, asumir la designación esa, es decir, estar a cargo de la defensoría, nos hace como si seríamos defensores. No es lo ideal, pero vienen, son figuras que por ahí se incomodan. O sea, reconozco que hay muchas veces que hago una crítica, que por ahí la crítica al hacer la otra persona no llega, pero si la hace el defensor del pueblo, le voy a decir algo, hay solamente tres cargos unipersonales en la provincia de Salta. Uno es el gobernador, el otro es el intendente y el tercero el defensor del pueblo. Es por eso que mucha gente me dice, salí siempre en la televisión. Bueno, es porque estoy ocupando el cargo. Cuando me vaya, les prometo no salir nunca más, porque justamente la comunidad de opinión va buscando las personas en quien podemos personalizar estas opiniones.
si uno tiene una actuación medianamente coherente, creo que la gente más o menos le va a decir, bueno, está bien, vayan a entrevistarlo a esta persona. Y ahora, ¿cómo llegamos, para que también tenga un panorama la gente, en tu caso, en tu persona, cómo llegas al cargo? ¿Viene por designación de o es concurso? ¿Cómo es que se da? Sí, mira, el caso mío fue, comencé con Álvaro Ulloa, digamos, yo era el adjunto, el secretario letrado. El secretario letrado en ese momento, la ordenanza establecía que era para suplir en caso de vacancia al defensor del pueblo. Se eligió en una dupla, que lo elegía el Consejo Deliberante. Así lo elige también el defensor del pueblo de Nación, se elige también el de Ciudad de Buenos Aires. Se presentan duplas, o sea, dos personas adjunto y defensor. En el caso a nivel, este es un caso muy particular acá de Salta. A nivel nacional se presenta quién va a ser el defensor. El adjunto queda al margen porque justamente la figura importante es la del defensor, no la del adjunto, no el que esté a cargo, nada. Es un cargo unipersonal. Por eso es que lo resalto. O sea, si alguien te quiere remover, debe ser el Consejo Deliberante. O puede ser el intendente, en este caso, de Salta Capital. No, en el caso, digamos, de la figura que está funcionando hoy, tendría que ser el Consejo Deliberante a través de un proceso de juicio político, eh, ya que tiene una cierta estabilidad, porque uno tiene en su opinión, puede decir cosas que le gusten al intendente, que no le gusten al intendente, o que no le gusten al gobernador, o que no le gusten al gobierno nacional. Entonces, la posibilidad que nosotros tenemos de ir, criticar y decir lo que nosotros pensamos, y hacernos cargo también de lo que decimos, tiene esa cierta garantía de que solamente con un juicio político pueden ser removidos. Creo que hay que consolidar la figura, eh, no sé si es la elección, o sea, porque lo de Posada es algo que es único en el país, y se da ese problema de que el defensor tiene más votos que el intendente y a la vez maneja menos fondos y se dedica a otras cosas que el intendente son las que tiene que darse. Entonces, eh, por ahí la discusión política pasa no por cómo es la forma de elección, sino en la revalorización de lo que son estas instituciones. Hablamos de derechos humanos, hablamos de comprensivo de casi todo. Hablamos también de un espacio nacional que se habla también con la Defensoría del Pueblo, en el cual hemos sido escuchados. Lo pudieron ver cuando hicimos el tema del gas. Los primeros expositores fueron los defensores del pueblo, pero no porque hicimos lobby, sino porque está establecido en la Constitución. Sos una figura de orden constitucional. Es importante. Prácticamente son muy pocos los países que no tienen defensor del pueblo, hasta lo del common law, digamos, que son los de habla inglesa, que tienen otra forma de derecho, tienen defensores del pueblo. Eh, es muy importante, digamos, que empecemos a internalizar de que hay una figura que nos puede defender no solamente de lo que es el medio ambiente, del mal accionar que pueda tener cierto gobierno, sino hay alguien que está defendiendo garantías individuales y está fomentando lo que son los derechos para que la ciudadanía tenga a la vez herramientas de cómo funcionar en sociedad. Somos, como dice un amigo que está, el defensor de Buenos Aires, somos magisterio, tenemos el magisterio de la opinión. Y en el magisterio de la opinión, eh, muchos defensores del pueblo están siendo oídos. Eh, es importante. Por ahí la gente, lo hablábamos antes, cree que la actuación de uno es inmediata y inmediatamente tiene que transformar la realidad. Al no tener una posibilidad de coercitiva, o sea, o de tener una fuerza mucho mayor para tratar de cambiarlo y a exigirle, digamos, el cambio. Los defensores del pueblo no hacemos política, hacemos lo que nosotros decimos, hacemos sacerdocio, con el perdón de la palabra, pero ¿qué es lo que pasa? Vamos nosotros por medio de la opinión tratando de llevar hacia que esta sociedad sea un poco mejor. ¿Y actúan siempre con la denuncia de la gente, el pedido de la gente, o pueden hacerlo de oficio? También se están observando alguna situación. También hacemos de oficio, es la posibilidad que tenemos, es de oficio y también a pedido de parte. Muchas veces a pedido de parte son casos muy puntuales. Cuando actuamos de oficio lo hacemos, por ejemplo, bueno, lo que venimos hablando, la suba del gas, la suba de la luz.
Eso no es que haya una persona anda a defenderme por esto, sino lo que establecemos es simplemente es un derecho, hay un derecho a la vivienda, nosotros no lo vemos como algo del consumo, sino como es derecho a que una persona tenga derechos inherentes a la persona humana y hacia la promoción de mejores derechos. Hace al derecho humano de que una persona pueda tener una casa, que esa casa sea dentro de las perspectivas lo mejor posible y es parte del Estado que le entregue también los servicios públicos esenciales. Muchas veces no llegamos, no llega el Estado, eso también lo entendemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de tener igualdad de oportunidades. Esa sola igualdad de oportunidades y la posibilidad de que se dé la discusión, a qué barrio empezamos a hacer, a qué barrio vamos a dirigir la obra pública, sea Floresta, como se está haciendo ahora, o seamos San Benito, o sea cualquiera, la posibilidad está que pueda ser oído y que pueda ser redireccionado. En tanto, por ejemplo, una de las cosas que salió, algo que salió después de los amparos, esto que presentamos del gas, salió el tema de pobreza energética. Y la Corte, obligamos a que la Corte, a raíz de los amparos de los defensores, establezca qué es la pobreza energética y establece otra categoría de pobreza que hasta hace poco no la teníamos. Pobreza energética es cuando una familia destina el 30%, más del 30% de los ingresos al mantenimiento de los servicios públicos. O sea, tanto el ingreso de mamá, de papá, si es que hay, digamos, el 30% de todo lo que ingresa. Si yo destino más del 30%, estamos en una situación de pobreza energética. Hablamos de los servicios de luz, agua, gas, son los 3 servicios básicos. los 3 servicios básicos. Entonces, ¿y qué pasa ahí si superan el 30%? Si superan, empezamos con una cosa que tenemos que deber de informar, digamos que esto es en Naciones Unidas. Cuando empezamos a hablar nosotros de los niveles de pobreza y nos empiezan a decir el gobierno, estamos bajando los niveles de pobreza, aparece otro índice, el nivel de pobreza energética. ¿Qué es lo que nos está demostrando? Nos está mostrando cuál es la inserción del Estado dentro de la sociedad, que son valores que nos están dando indicativos. Digamos, y muchas veces nos dicen, ¿para qué sirve todo eso? Es una forma de empezar a mostrar que no solamente es pobre el que no tiene nada, sino también el que tiene muy poco y que se ve empobrecido por situaciones como la inflación o la suba indiscriminada de lo que son las tarifas. Entonces le estamos brindándole mejores índices para que la gente pueda empezar a exigir a las personas que gobiernan, le exigen mayores resultados con respecto a esto. Son importantes esos índices para el futuro, para pensar en futuro. Hay que, muchas veces por ahí me agarra alguna amiga por ahí en la calle y te dice, te estás portando mal, me están subiendo la luz, me están subiendo el gas, me están subiendo esto, ¿qué hacemos? Para esa gente, la actuación no es inmediata. Después de 6 años logramos que Salta tenga una tarifa de gas acorde a lo que es. Nos recategorizaron hace menos de este año. El año pasado, apenas cuando recién era nuevo, logramos que saquen esa deuda que teníamos los salteños, producto también de un amparo que se había presentado en la Defensoría, que era el costo del gas importado. A gente le llegó eso, pero eso se hace hablando, muchas veces poniendo en consideración. Salta era la única provincia que tenía ese problema, entonces por ahí hay que darle visibilidad. Eso es lo que hacemos. Entonces, a la medida que más gente le demos visibilidad a nuestros problemas, los políticos se van a empezar a ocupar de esos problemas. El gobierno de la provincia ha inaugurado un nuevo espacio de recreación, esparcimiento para los vecinos de la zona sudeste y de toda la ciudad, el Parque de la Familia. El Parque de la Familia funciona de lunes a lunes de 8 a 23 y te ofrece a vos y a tu familia muchísimas actividades gratuitas para que la pases bien, pero bien en serio. A lo largo de sus plazas vas a poder disfrutar del patio de artesanos, ofertas gastronómicas y de propuestas deportivas, culturales y recreativas. Pero sobre todo, el Parque de la Familia es un lugar tuyo, un lugar que seguro te hacía falta. Parque de la Familia. Gobierno de la provincia de Salta.
Atención telefónica a las 24 horas, los 365 días del año. Más de 200 sucursales en todo el país. Soporte permanente desde redes sociales. Sitio exclusivo de clientes. Elegí la manera de conectarte con nosotros que mejor va con vos. Tenemos, de hecho, hemos representado también a la Cámara del Tabaco en el tema de lo que son la economía. En el último conflicto y en el primer conflicto que tuvo Salta con el gas, salimos con la Cámara del Tabaco, en lo cual defendiendo lo que es una producción regional. Entendíamos que era algo de los salteños y que era necesario que defendamos. Tengo una buena relación con la Cámara del Tabaco, se viene haciendo y se viene trabajando por lo que son las tarifas regionales para lo que es el tema del gas. Se hace mucho hincapié de que el tabaco tiene un consumo contraestación, cuando nadie consume, es decir, enero y febrero son donde ellos demandan el gas, entonces no hay necesidad de importación de gas porque no hay un acopio de gas entre los meses que no se usa. Entonces, hemos trabajado también con los taxistas. Hace poco tuvimos una reunión con todos los gremios taxistas en los cuales le habían sido un aumento que se iba a dar en febrero. En los cuales nos presentamos ante la MT y pedimos que no se tenga en cuenta ese aumento, que no se conceda ningún tipo de aumento, ya que los mismos taxistas entendían de lo que vos decías, mayor aumento de tarifa no necesariamente son mayores ingresos, sino tienen menores viajes mucho más cortos y un menor demanda por parte de los pasajeros, porque sabía que venían muy golpeados todas las personas, porque primero se nos había dado una situación, no estaban todavía los aumentos paritarios, no habían impactado estos aumentos y venían ya se habían desayunado con lo que era el aumento del gas y la gente venía de un año complicado. Si los acompañamos, de hecho trabajamos con muchos gremios taxistas y de remises también en el hecho de, no solamente con el gremio taxista, sino con los peones de taxi también, en los cuales nos venían manifestando eso. O sea, si tienen injerencia en el sector privado en este caso. Sí tenemos, y hay también cuestiones de instituciones. De hecho, estamos trabajando, bueno, se nos puso un poco trunco cuando Resónico se fue del PAMI, que teníamos Regasoni, no no es Resónico, el Regasoni se fue del PAMI, que veníamos trabajando muy fuertemente porque nosotros veíamos que las prestaciones del PAMI dentro de lo que es la provincia de Salta no estaban de acuerdo a lo que recibía un porteño en Ciudad de Buenos Aires. Le decía, yo quiero para Salta lo mismo que reciben los porteños. Si el mejor institución que tenemos, quiero que nuestros abuelos se vayan a la mejor institución que se pueda pagar. Y había diferencias muy chicas, o sea, digamos, había en cuanto a lo que era la cápita, se establecía con valores de PAMI, cuando en realidad acá se manejan por valores del Instituto Provincial de Salud, digamos, el IPS. Y había diferencias muy chicas y veníamos trabajando mucho. Ahora tenemos una reunión, en realidad lo que hacemos, tenemos mucho Skype. Lo bueno de este gobierno es que se maneja mucho con esa red, entonces por ahí me dicen, che, ¿qué estás haciendo? Estoy en un Skype justo con alguno del PAMI o con alguno de ANSES que estamos tratando de salir y cuando verdaderamente es necesario viajamos. Mejoró en ese aspecto. Hay otras cosas que le falta todavía mucho mejorar, pero antes nos hacían viajar para que le expliquemos el problema, para que nos escuchen la solución que ellos nos daban y viajábamos siempre, lo cual Claro, era una pérdida de tiempo. era una pérdida de tiempo, más que de tiempo, de recursos. Sí, está bueno implementar esta tecnología, la del Skype, para ese tipo de charlas. Ahora, le planteaba algunos aumentos que ya se han ido dando, por ejemplo, ¿no? A comienzo de año ya hubo un incremento en la tarifa del agua, quinquenal, si no me equivoco. ¿Qué hizo en ese momento la Defensoría del Pueblo? ¿Qué plantearon? Bueno. ¿Qué se consiguió? ¿No? ¿Qué fue? O sea, digamos, nosotros con el tema del agua somos muy críticos. Primero, en lo que empezamos esa audiencia pública diciendo que el agua es un derecho humano. Entonces, de esa manera no estamos hablando de un servicio público, sino que estábamos hablando de un derecho humano en el cual debería ser tratado. Habíamos tenido un gran problema porque habíamos escuchado que la empresa, que es también provincial, hablaba de clientes. Entonces ustedes no tienen clientes, ustedes tienen
personas y el derecho humano. Y este es un derecho humano que no solamente el Estado lo tiene que entender como un servicio público, sino también que involucra otros servicios públicos como es la salud. Lo que es la salubridad pública depende también de la forma que nosotros estamos entregando el agua. Habíamos tenido una actuación con el Defensor del Pueblo de Nación en el cual este, veníamos trabajando sobre los niveles de arsénico en el agua en lo que es la provincia de Salta. Habíamos detectado niveles de arsénico muy grandes en lo que es San Antonio de los Cobres. Habíamos tenido también contaminación también por algunos trabajos que se habían hecho en el norte, en la región de Anta, en Toyoche. Teníamos también en lo que era em, Dragones, y teníamos también un poco más al norte en Pluma de Pato y La Estrella. Teníamos problemas también de arsénico en lo que era el departamento de Anta, con niveles importantes de arsénico, en lo que se lo dijimos muy claramente. No podemos tener un servicio de agua que esté envenenando a nuestra gente. Y esto es lo más cruel que hay, el arsénico. Eso se planteó en la última audiencia y creo que lo grabaron, así que me gustaría que si puede pedirlo, porque estoy siendo particularmente duro con el tema de los servicios públicos. Y lo digo particularmente duro porque veo que hay una gran deficiencia y hay una gran desidia en la forma que estamos entregando los servicios públicos. Eh, no podemos hablar de servicio. Le pedí también que definan cuál era la calidad del servicio del agua, porque teníamos varios en ese momento, cuando estábamos dando la audiencia pública. También critiqué la falta de federalismo que teníamos el ente regulador al no establecer una tarifa, revisión quinquenal de lo que era la tarifa, no tenerla en Orán, en Tartagal, en Rosario la Frontera, en el mismo San Antonio de los Cobres, o tener en esos lados, porque este es un problema de los salteños, no es un problema de los salteños de la ciudad de Salta. Entonces, eso es lo que nos demuestra que nos está faltando federalismo a nosotros que tuvimos la imagen más federal de todo, que es Güemes, que nos está viendo. No puede pasar esto en cosas. Eso. Y ahora, de la audiencia esa pública que hubo para definir el aumento de la tarifa del gas, que al final se terminó dando el aumento, ¿no? ¿Cómo lo consideraron ustedes al final? ¿Que salió muy excesivo, dentro de los parámetros? En la última audiencia tuvimos una buena noticia para Salta, que fue la recategorización. Fue un poco la equiparación, lo que nos costó 6 años. O sea, digamos, esto yo le digo, porque a mí me dicen, ¿para qué va la audiencia pública? Le digo, bueno, estuve durante 6 años yendo a audiencia pública y visitando a esta gente para explicarle. Sí, ojalá que no demoremos tanto. Ya tan errados no estábamos todos. Y empezar desde la Defensoría de muy chiquito. O sea, la Defensoría somos 3 personas hoy en día. De 3 personas empezar a contagiar para que sea una provincia entera reciba la atención de nación. Contagiamos muchos funcionarios, se sumaron muchos. Sé que trabajaron mucho otros funcionarios. No es solamente un logro de la Defensoría, pero había que hacer docencia, había que juntarlo a todo y empezar a explicarle que peleemos por esto. Eh, el gas está caro. El gas está caro, pero lo que más te voy a decir algo que pasó desapercibido. Justo cuando estábamos dando la audiencia pública salió un decreto en el cual se estableció un precio diferencial del gas de $7.50 para la boca de pozo que se saque de petróleo, de gas no convencional. Nos dejaba fuera los salteños. No tuvimos nadie que nos diga, ¿sabes qué? Lo dije en la audiencia pública, terminé de dar mi audiencia pública y le hice vía Skype también. Me llamaron de Buenos Aires, no es tan así, Nicolás. Le digo, no, sí es tan así, porque cualquier persona, cualquier exploración que tengamos, la van a hacer en el sur. Mientras tanto, en el norte, nosotros, los salteños, pasamos de ser la segunda productora de gas, estamos en el 7º con posibilidad de llegar a 8º. Y con otro dato más, el gas más barato importado que pueden tener los argentinos viene de Bolivia. Y hay un solo gasoducto que conecta Bolivia con Argentina, que es justamente el que están nuestros productores. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Eso es lo que tiene que hacer el defensor del pueblo y tiene que contagiarlo también a todos los legisladores nacionales para que vayan y digan, muchachos, queremos lo mismo, porque queremos también, es importante defender los puestos de trabajo que están en el norte, en un norte
más vulnerable y en la región más olvidada del país. Así que rescato la pelea, bueno, ahora hace poco, la pelea de Gustavo Sáenz con Aníbal Fernández, en la cual le dijo, tuvieron 14 años postergando al norte y ahora recién que están tratando de equiparar, ustedes no tienen que hablar. Valiente, y lo rescato porque verdaderamente así se defiende Salta. Ahora, para cerrar el tema del agua que habíamos abierto, se dio el aumento, decíamos. ¿Cómo lo consideraron dentro de todo? El aumento del agua es incomprensible, es totalmente incomprensible. ¿Qué es lo que digo? Eso es política. Lo que nosotros queremos es que el servicio funcione, que verdaderamente nos diga cuál es la posibilidad que tiene, la herramienta que tiene el particular para decir, yo tengo solamente 2 horas de agua en mi casa, ¿tiene derecho a cobrarme agua del norte, el servicio completo? Eso es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo nada de que no suba. Entendemos que son cuestiones más, que son otras cuestiones las que establece. Un servicio público no tiene por qué ser autosustentable cuando estamos hablando de un servicio público como un derecho humano como el agua, en el cual no solamente es el servicio de agua potable, sino también hace la sanidad y la salubridad de las personas. Son todas, qué es lo que nuestros gobernantes hacen por nosotros y cómo nos tienen. Me preocupa todavía de que no hayan puesto el tema del arsénico. No sé cómo estará el arsénico. Estamos tratando de que si ahora si se nombra el nuevo defensor del pueblo de Nación, retomemos ese caso porque lo veníamos manejando con la Universidad Nacional de Buenos Aires, la veníamos manejando la toma de muestras y haciendo estas cosas. Ahora hace poco el gobierno provincial presentó dos laboratorios móviles, me parece, para la zona de la Puna y la del Chaco, para tratar de en el lugar determinar qué nivel de arsénico tiene para ver de solucionarlo, ¿no? Bueno, esa es una actuación, eso no viene gratis. Eso fue porque alguien en algún momento leyó el informe que hicimos de Nación. Lo presentamos en Nación porque tenía el efecto de no ser una defensoría municipal la que presente esto. Lo presentamos en Nación, evidentemente alguien tomó esa recomendación y empezaron a decir, ojalá que o sea, lo que queremos es que se hagan las cosas. Y si se hacen, el primero que va a estar aplaudiendo voy a ser yo. Ahora decíamos, la tarifa de igual manera se decidió que aumente, ¿no? Ya fue es un golpe importante al bolsillo. En enero, febrero fue el Y aparte primero. con otro problema más, se cambió la modalidad como se venía facturando. Ahora no se hizo, se sacó, y eso fue una grave pérdida de derechos de parte de los usuarios, que no entiendo por qué no el sector del gobierno provincial tenía que haber defendido. Se sacaron los 10 metros cúbicos que teníamos para los que tenían el servicio medido, que hoy en día te mide todo lo que uno consume, lo termina pagando. No solamente eso, sino que también se estableció un nuevo sistema de cobro a través del cual es la conexión que tengo yo con la red troncal, si es de media pulgada, si es de 1 pulgada, 1 pulgada y media, y de acuerdo a eso es lo que yo estoy pagando el cargo fijo. Hay que declarar la emergencia en lo que es la parte del agua en Salta, sí. Presentó un estudio, cuando se preguntó algo que le pido por favor que esto nos acompañe en la Defensoría. Cada vez que hablen de agua piden el estudio hidrogeológico. No está, no lo tienen y no lo van a tener porque nunca lo hicieron. Esto es como ir a operar sin tener el diagnóstico o tener una imagen. El estudio geológico es lo que nos dice, el balance es lo que nos dice si lo que estamos consumiendo es igual a lo que lo que va permeabilizando la tierra, y si no estamos consumiendo las napas, ¿cómo estamos tratando esto? La verdad que eso me lo dijo, tengo buenos asesores en cuanto a lo que es hidrogeológico. Esa posición que uno hace, que la hace de manera consensuada, la hace no solamente esto, sino que me tomo muy en serio las exposiciones dentro de lo que es el tema de las audiencias públicas, y lo tomo muy en serio desde el sentido de que lo que pueda decir tenga el sustento, no solamente el sustento teórico, sino también el práctico también. En lo que fue la resolución del ente no dice nada de lo que dijimos, entonces prácticamente lo que nos dicen es callarnos a todos. Tuve la suerte que se transmitió, una de las radios transmitió en vivo y de ahí salió gente que más o menos, pero
es importante tener el registro de las cosas que vamos haciendo. ¿Por qué? Porque tratamos de plantear, ahora viene el aumento te voy a saltar ahora, viene el aumento del ómnibus. Claro, ese ya te pregunto particularmente sobre ese tema, Sí. pero claro, se viene y me ibas a decir. ¿Qué es lo que vamos a plantear? Vamos a plantear un tema que lo va a sacar a todo el mundo. Primero, yo creo que la concepción filosófica del transporte en Salta está errada. Y lo digo filosóficamente porque el transporte de Salta puede funcionar tranquilamente sin que suba ningún pasajero. ¿Por qué? Porque entendemos que el transporte de Salta se paga en los kilómetros, no se paga por cuántos pasajeros transportamos. Entonces, así no suba nadie, el circuito se está haciendo y se paga por los kilómetros que estamos haciendo. Pagará más la provincia si no sube, pagará menos la provincia si sube más gente. El eje filosófico va a través de los kilómetros, transporte público de pasajeros que se paga por kilómetro. El pasajero recién donde entra en esta ecuación, no entra nunca en esta ecuación. Es un tercero ajeno a lo que es el transporte. ¿Por qué? Porque independientemente de que viaje o que no viaje, al transportista no le interesa transportar, sino le interesa hacer kilómetros, recorrerlo. O sea, la plata que entra por un pasaje sería como un extra. ¿O no? Le estoy diciendo, oye, ¿qué pasa? Que no es no le hace a su ganancia. Él ya tiene la ganancia por el hecho de hacer los kilómetros. ¿Cuál es el problema que tenemos? Salta subvenciona en un 70% el precio del pasaje. Los pasajeros pagamos solamente el 30%. Esos 5 pesos con 90 que estamos pagando en hora pico, es solamente el 30% de la puntita del iceberg. Entonces Salta tiene uno de los pasajes más caros, porque está bien, es lo que yo pongo de mi bolsillo. Ahora, todos los salteños ponemos, resignamos obra pública que le hace falta mucho a Salta, resignamos también servicio que le hace falta mucho, porque de cada 5 pesos que le entran, 6 pesos que le entran, yo tengo que estar poniendo casi 9 pesos, digamos, para que viaje. Entonces, señores, este es un problema que lo tiene el diputado que está en ANTA, que está en Joaquín B. González, porque quiera o no quiera, Saeta también lo involucra en ello, porque es parte del presupuesto provincial lo que entra ahí. Entonces es importante que empecemos a ver que Saeta es una cuestión de todos los salteños, no es solamente de Salta Capital y de algunos departamentos que están acá en la zona metropolitana. De hecho, también vamos a criticar que no se haga esta audiencia pública en otros departamentos, Cerrillo, vamos también a lo que es Chicuana, vamos también a La Viña, vamos también a lo que es Campo Quijano, esos lugares que están sufriendo también acá, en lo que es Vaquero también necesitamos que haya, porque es importante saber cuál es la situación que tienen ellos, son realidades totalmente distintas, servicios diametralmente distintos con lo que tenemos acá, con la línea esta que va a Tres Cerritos y que vuelve, los troncales que se viaja cómodo, la verdad que son muy buenos todos, pero no es lo que pasa en todas las otros corredores. Ya que estamos hablando de Saeta, adelantamos un poco el tema. Se viene la audiencia el 19. Van a plantear. Primero estamos pidiendo que nos muestren cuáles son los balances. Importante del hecho de la transparencia de los fondos públicos. Queremos saber si verdaderamente es necesario. Hay un informe de gente que dice que no es necesario. Nosotros queremos saber si es necesario y el sacrificio que va a hacer la gente. Saeta supuestamente pide el aumento en la tarifa porque los costos que ellos tienen se habrían elevado. Con un gran problema. El anterior estudio de costo nos decía que casi el 70% del costo que ellos tenían correspondía al sector combustible y aceite. El único rubro que tiene una pequeña deflación en lo que va de este año es aceite y es combustible y lubricante. No vamos a decir que bajó, pero bajó 2 centavos, 3 centavos en lo que va del año. Fue el único que no aumentó. Entonces queremos saber qué es lo que nos está pasando, cómo distribuimos este dinero de todos los salteños, porque no le interesa al de Salta también, le interesa el que viene Iruya, el que está en Tartagal, en Orán, el de la Estrella, que le hace falta también la Homos Inversa para tomar agua, para ponernos en consideración de qué es lo que es Saeta. El IPB el año pasado tenía un presupuesto de 400 millones de pesos, Saeta tenía 660. Es más importante el transporte
que la construcción de vivienda, con Salta un déficit de vivienda de casi el 20% de la población. Entonces empecemos a tomar consideración y el peso que tienen las cosas. Esas son funciones que tiene el defensor del pueblo, de tratar de ponerle, de que la gente vaya tomando el peso que tienen las cosas. ¿Y el defensor del pueblo en este caso puede plantear un porcentaje, un aumento o no? ¿O expone para que después vean que... Esto, no. ¿Qué es lo que hay que exigir, digamos? ¿Qué es lo que tiene que plantear? Nosotros estamos defendiendo derechos. Política no hago yo no digo, si hiciera política le digo, ustedes tienen que aumentar, no tienen que aumentar nada y tienen que bajar. Yo lo que le digo es simplemente, si vamos a hacer un coso, podemos empezar a pensar que esta receta siempre nos da el mismo resultado. Tenemos que empezar a pensar cuál va a ser el futuro del transporte en Salta, porque esto ya está caduco. Está caduco del momento de que la Concepción dice que es más importante que no aparece el pasajero. Hay que empezar a decir que el pasaje no empieza desde que paso la tarjeta en la lectora, sino de mucho antes de subirme. ¿Dónde espero el ómnibus? ¿Cómo tengo, si tengo parada, si tengo parador, si tengo señalizado? ¿Dónde recargo mi tarjeta? Si voy dentro, si me subo a un ómnibus, ¿cuánto es la capacidad máxima que tiene el ómnibus? No porque me guste que tenga capacidad máxima, por mí que suban 200, pero tengamos la previsión de que SAMEC tenga la capacidad de que cuando haya un choque y que sea grave del ómnibus, tenga la capacidad de atender a los 200 que se puede encontrar dentro del ómnibus. Es por eso que los países y que todas las otras provincias ponen capacidad máxima, no porque el ómnibus no aguante 300 personas, sino por una cuestión de emergencia. Si tengo un accidente, ¿cuánto es lo máximo que me puedo prever? A ver, ojalá que nunca lo tengamos, pero preveamos eso porque en algún momento nos puede pasar, ojalá que nunca, ojalá que... Bueno, nos queda hablar todavía, por ejemplo, de la electricidad, ¿no? Es otro de los servicios, y algunos otros temitas más. Enseguida volvemos con más de Directo a la Fuente con el defensor del pueblo. Pasemos un invierno sin gripe. Para prevenir la enfermedad, evita el contacto con gente engripada. Lavate frecuentemente las manos. Conserva las uñas cortas. Tapate la boca y nariz al toser o estornudar y ventila los ambientes cerrados. Si estás engripado, quédate en casa hasta que estés sano. Ante la aparición de fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, tos intensa y persistente, no te automediques. Concurrí al centro de salud más próximo y seguí las instrucciones que te indiquen. Informate llamando al 0800-777-72583 o por WhatsApp al 9463 2025. Gobierno de la provincia de Salta. Atención telefónica a las 24 horas, los 365 días del año. Más de 200 sucursales en todo el país. Soporte permanente desde redes sociales. Sitio exclusivo de clientes. Elegí la manera de conectarte con nosotros que mejor va con vos. Volvemos con el último tramo ya de este nuevo programa que trajimos a la pantalla de Cablevisión. Estamos hablando con el defensor del pueblo de la ciudad de Salta Capital, pero como dijimos, también tiene injerencia en la provincia y puede conseguir desde Nación que se aborden todas las temáticas. Y nos quedan algunos puntos para tratar y que hacen justamente a el sector privado, público, pero en principal a los intereses del pueblo, de ustedes, de mí, de todos los que vivimos aquí en Salta. Nicolás, el otro tema que tiene que ver con servicios públicos es el de la electricidad, ¿no? Que también hubo pedidos para aumentar, el ente regulador tiene que analizarlo y qué avisora en este aspecto, porque si bien ya se ha determinado. Bueno,
tenemos, ahí en ese caso también tenemos, volvimos a criticar el hecho de que no se haga en toda la provincia. El servicio público provincial lo hicimos en el microestadio de Elmi. No había nadie del interior que verdaderamente lo padece. ¿Y de capital había? De capital tampoco había mucha gente. ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que nos está pasando? Era la revisión quinquenal. ¿Qué es revisión quinquenal y por qué lo resalto con importancia? Es la posibilidad que tiene la empresa de explicar cuál va a ser la política que va a aplicar para los próximos 15 años. Cuáles son las acciones y hacia dónde nos va a llevar el servicio público. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que dejar de pensar en lo que pasa hoy y empezar a pensar un poquito más allá para que nosotros empecemos a ver hacia dónde vamos. ¿Sí? ¿Cuál es la mejoría de servicio? ¿Qué es lo que va a tener de innovador? Nos dejó, criticamos ahí especialmente, hay una ley provincial que es fantástica, ley de balance neto, que es la posibilidad que tienen todos los particulares o empresas de producir energía de manera limpia, es decir, por medio de algún receptor fotovoltaico, bueno, estas células solares o eólicos, y entregarlo a la red, y al final de mes, o sea, tenemos un medidor que es uno que mide cuánto es lo que entregamos y cuánto es lo que consumimos. Al final de mes ves cuál es el balance que tengo y de ahí recién pagar. Bueno, esa es una ley espectacular. Somos EDESA no dijo nada porque no le conviene. Entonces no tenemos, de los próximos 5 años no vamos a tener ese problema. O sea, no vamos a tener ni siquiera el beneficio de poder pensar de que nosotros podemos contribuir a que este país solucione uno de los temas más importantes que tiene, que es la crisis energética que tiene por la desinversión de muchos años que tenemos. Entonces, bueno, primera crítica que empezamos, esto fue lo más liviano. Después, el informe de que ellos nos dicen, que nos acercaron también a nosotros y lo que lo pedimos a la Defensoría, en el cual le pedimos una auditoría. La auditoría del año 2014, 3 años antes, o sea, digamos de esto, o sea que me imagino que ahora debe estar peor porque no hay otra auditoría que me diga los índices, marcaba que venía en descenso. Decía que las mediciones que le hacían tenían un 60% de mediciones punibles. ¿Qué significan las mediciones punibles? Que estaban fuera dentro del marco normativo del contrato de concesión. Más carga o menos carga, digamos, mayor tensión o menor tensión. 60%. Y esto empecemos a hacer. A la vez veíamos que a lo largo de estos 4 o 5 años que habían tenido, habían reducido la cantidad de respuesta que le había dado la gente. Gente que había tenido un problema eléctrico, es decir, había venido mayor tensión y le había quemado los aparatos, y que el propio EDESA había tenido menos reclamos y había tenido que solucionar menos. Teníamos un 60% de las veces que nos daba la electricidad, nos la daba en mala calidad. Y tenemos que el último año, 2016, porque si teníamos datos, solamente 6 personas pudieron conseguir que EDESA le arregle su cosa. 6. De un universo de 400 y Chirola, 400.000 usuarios. 6. En lo que es la tarifa en esta oportunidad. Tarifa vamos a tener noticias. Nosotros veníamos peleando porque EDESA tiene el valor agregado de distribución, que es la parte provincial. Energía tiene un sector que es nacional, que es la energía en sí, que es lo que nosotros compramos, y una parte provincial que es el valor agregado a la distribución, que es lo que hace EDESA, para llevarnos la energía desde la alta tensión, bajar la media, y de media a baja tensión para que lo podamos usar nosotros. Eso es valor agregado de distribución. Salta cobra casi el 40% corresponde al valor de energía, un 10% a un 10% corresponde a lo que son los impuestos, y el otro 50% corresponde a lo que es el valor agregado a la distribución. Todo eso compone... Eso es lo que cosa. Entonces decimos, la energía un 40%, y estoy siendo generoso porque en otras tarifas llega al 30%. Un 10% de impuestos y estoy siendo generoso. Y le estoy diciendo un 50% solamente para distribuir lo que otros producieron. O sea, el 50% del valor de lo que pago en mi tarifa se lo pago a EDESA por darme la energía y después
el 60% de las veces que me la entrega en malas condiciones, de acuerdo a los informes que hacen ellos, no estoy inventando yo, o sea que me podrían estar mintiendo, pero ellos mismos reconocían de que venían, que la posibilidad de solucionar esto se daba solamente en un 14%, y ese 14% se veía agravado porque era un lapso de 6 meses. Malísimo, no, le digo en serio, entonces, está muy mal, es de ese uno de los, a contrario de lo que pasa en Buenos Aires, lo que pasó en Buenos Aires, y le digo por qué esto nos acordemos, porque está saliendo una recomendación de la Defensoría de Salta. Pedimos que hagan un cuadro de cuáles son el precio de la energía a nivel país. Salta bastante la primera y la segunda, ¿no? No le pedí que me hagan el mal servicio porque íbamos a estar entre la tercera y cuarta, hay otras que tienen peor servicio, pero se debió a que hubo una desinversión muy grande producto de que no se actualizaba el VAD. Nosotros la energía el año pasado, entre el año pasado y este año, aumentó un 120%. El valor agregado de distribución, la parte provincial. ¿Consideran que está alta la tarifa? No solamente eso, sino... No solamente eso. Eso lo saca la gente que no está viendo. Me dice, si me están dando ese servicio, no tenemos derecho a tener un mal servicio. A diferencia de lo que pasaba en Buenos Aires, que no se subía este valor agregado de distribución. Y hoy escuchamos, no, que me aumentó un 200%, que me aumentó todo esto. Le aumentó el valor agregado de distribución, que es un tercio de lo que pagamos los salteños. Entonces, nosotros tendríamos que tener el mejor servicio de energía que hay en Argentina. Debería ser uno de estos, debería ser el de Salta. No nos están dando. Bueno, hay mucho para hablar, ¿no?, del tema de los servicios públicos y derechos y demás, pero no nos alcanzó el tiempo. Nicolás, te agradezco la visita, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Muchísimas gracias, la verdad que muy buena la tarde. Bien, te agradezco. Nosotros llegamos así al final de esta nueva edición de Directo a la Fuente, y aquí justamente desde Salta y en YouTube para todas partes del mundo, por supuesto estamos en la distribución también, vamos abordando estos temas, ¿no?, que son en general pasan, no son solamente de Salta capital, pasan en muchos lugares y está bueno poder contrastarlos también. Vamos a tener otras ediciones, por supuesto, todos los sábados a las 10 de la mañana, así que será hasta la próxima.